¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Que el Señor los bendiga. ¿Ya listo para la clase del día de hoy? Hoy lunes 12 de diciembre de este año 2022. Amén. Le vamos a dar continuidad a un tema, mejor dicho, que comenzamos la semana pasada sobre la persona del Espíritu Santo. Así que no se lo debe de perder y asimismo le invito a que lo comparta. Amén. Mande el link a otras personas y que la enseñanza sea de bendición. Bueno, pues sean todos bienvenidos, la iglesia local, los estudiantes del Instituto Bíblico, asimismo en todos los estados de la República, en Hermosillo, ¿verdad? Allá para el sur en Oaxaca, sí, en Villa Hidalgo, Jalisco, en todos los estados de la República, en el Estado de México, no se diga, Dios los bendiga, bienvenidos a todos nuestros hermanos de allí también, y asimismo en Sudamérica, Colombia, Ecuador, hasta Estados Unidos, Canadá, Alaska y en Europa. A todos nuestros amados hermanos que, mire, se levantan en horas de la madrugada o se desvelan para poder ver en vivo las transmisiones como esta. Así que Dios les siga fortaleciendo y que este esfuerzo que hacen, el Señor se los recompense. Amén. Gloria al Señor. Bueno, pues mándeme un presente, mándeme un aquí estoy para saber que está tomando la clase y cuanto más los alumnos del instituto, a quienes invito a que aprovechen la clase en el mismo horario de como si fuera nuestra reunión presencial del Instituto Bíblico. Amén. Sigan esforzándose en sus cuestionarios, sigan echándole ganas. Ya les envié sus retroalimentaciones y ustedes pueden ver allí los aspectos en los que hay que tener cuidado, los que hay que mejorar y sobre todo en los que sí estuvieron correctamente, ¿de acuerdo? Así que vamos a echarle ganas, ánimo, felices, contentos y sobre todo hambrientos de la enseñanza de la palabra del Señor. Vamos orando para que la presencia del Señor nos guíe en el conocimiento de la palabra hacia toda la verdad en un tema que tenemos muy importante que es las pruebas o las evidencias de que el Espíritu Santo es una persona. Póngase de pie, si puede hacerlo, le invito, hágalo por respeto a la presencia de Dios. Cierre sus ojos, inclina su rostro y vamos a pedirle al Señor que nos guíe a través de su Espíritu. Señor, cuántas gracias te damos. Hoy en este día lunes, gracias porque tu Espíritu está con nosotros. Gracias porque nos has salvado, nos has dado el precioso regalo de la vida eterna. Pero asimismo, este hermoso regalo también de tu Espíritu en cada uno de nosotros, el Consolador. Hoy estamos aquí reunidos para un estudio más de tu palabra. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos guíes en el conocimiento hacia toda la verdad y que en todo lugar donde nos encontremos sea tu Espíritu el que estando con nosotros nos hable, que nos ilumine, de manera que podamos entender tu palabra, la escritura, la enseñanza, y que ésta nos produzca un deseo más grande de poderte conocer más, de tener relación contigo, Espíritu Santo. Pues en tus manos estamos, en tus manos, Señor, depositamos todo nuestro ser y te damos a ti las gracias. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a la página 18 de nuestros manuales de doctrina bíblica, ¿verdad? De la parte de la doctrina del Espíritu Santo. Página número 18. Es ahí donde nos quedamos la semana pasada. Y mire, como lo decía, la semana pasada la clase fue muy importante. Yo espero que haya visto el video, ¿verdad? En la clase varias veces, porque explicamos aspectos que tienen que ver, fíjese, con la persona del Espíritu. Es decir, Él no es un objeto, Él no es un algo, Él es un alguien divino, Él es una persona. Y vimos algunos aspectos, ¿verdad?, que le conforman así como a nosotros también. Y decíamos que es por ello que hemos sido formados a imagen y a semejanza de Dios. Es decir, no somos el resultado de un accidente, sino que somos el resultado de quien es Él. Amén. Y Él ha puesto los rasgos de Él en nosotros. Ello es hermoso, ¿no le parece? Bueno, el día de hoy, fíjese, vamos nosotros a estudiar el tema que nos va a proporcionar precisamente
las pruebas, las evidencias bíblicas, obviamente, de que el Espíritu Santo es una persona. Decíamos también en la clase pasada que la Biblia no se detiene a comprobar la existencia del Espíritu, no. La Biblia da por hecho la existencia del Espíritu y lo que la Biblia nos muestra son las características que nos lo hacen ver o nos lo presentan como persona. Por lo tanto, el Espíritu no es una vibra, no es una energía, no es un ente, no es una fuerza, no es un objeto. El Espíritu de Dios, lo vuelvo a decir y lo estaré diciendo, es una persona. ¿Le está usted aprovechando? ¿Le está usted, fíjese bien, dando ese respeto, ese honor? ¿Le muestra a usted ese deseo de relacionarse con Él? Creo que es algo en lo que debemos de meditar todos, porque hoy el día el cristianismo, mire, le presta atención a tantas cosas que lo hacen vivir, mire, un cristianismo muy fashion, ¿verdad? Un cristianismo muy light, muy ligero, un cristianismo de moda, de temporadas. No, necesitamos relacionarnos con el Espíritu Santo para poder vivir la vida cristiana y que su poder, sus bendiciones, la unción de Él, el fruto de Él en nuestras vidas, verdaderamente indique una vida cristiana como debe de ser. ¿Qué le parece todo eso? Bueno, hoy la clase es igual de importante porque vamos a ver aspectos, fíjese bien, que nos muestran o que confirman que el Espíritu de Dios es precisamente lo que estamos diciendo desde el principio, una persona. Mire, la semana pasada veíamos que el Espíritu Santo, siendo una persona, la palabra de Dios nos muestra que éste tiene corazón, lo recuerda, nos muestra que tiene mente y asimismo una voluntad. Decíamos tal vez que el aspecto que más se ve, por ejemplo, en el libro de los Hechos, es el de su voluntad, el de cómo ejecuta eh, eh, sus, eh, sus decisiones, cómo lleva a cabo las acciones sobre los hombres en quienes ahora él habita, ¿sí? Bueno, estos mismos tres aspectos los describíamos en relación a cómo nosotros también hemos sido formados, lo recuerda que de hecho, bueno, pues ahí hay que poner mucha atención, ya que de repente, ¿verdad? Nos puede causar cierta duda o cierta confusión el entender todo esto. Por eso yo hacía hincapié en que estudiáramos el video, la explicación que compartimos para que no nos quedara ninguna duda. Bueno, estos tres, fíjese bien, estas tres partes o estos tres rasgos que conforman al Espíritu Santo también están en nosotros. Ya lo hemos dicho. Pero quiero partir de estos tres rasgos para comprobar precisamente, fíjese bien, lo que vamos a aprender el día de hoy. Y sobre todo, la base bíblica que nos muestra cómo podemos hacer sentir mal, cómo podemos, hermano, insultar, cómo podemos incluso hacer molestar al Espíritu Santo. Si usted se estará preguntando, ¿es todo eso posible? Claro que sí. ¿Usted puede hacer enojar a las personas que están a su alrededor? Vaya que sí, ¿verdad? Y a lo mejor no le cuesta mucho trabajo hacerlo, ¿verdad? Incluso el hacerles sentir mal, el hacerles sentir tristes, ¿sí? El provocar en ellos, mire, distintas reacciones, ¿verdad? Que no nos cuesta mucho trabajo. Lo mismo es o lo mismo hacemos con el Espíritu Santo, porque recuerde, Él es una persona, Él siente, Él piensa, Él se mueve. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo nosotros que tal vez no estamos haciendo lo correcto con Él? ¿Qué le parece si vamos estudiando esto? Allí en la página 18, en el punto que dice 2.2.2, pruebas de su personalidad. El primer inciso, fíjese bien, es el que tiene que ver con el hecho de que Cristo aceptó al Espíritu Santo como una persona. Es decir, Jesús no se refirió al Espíritu Santo como un objeto, no, le trató, fíjese bien, le trató como a un alguien y a un alguien poderoso, un alguien divino, como a una persona. Vamos a comenzar a leer aquí. Dice, si el espíritu no es una persona, el lenguaje no tiene sentido,
porque Jesús repetidas veces empleó el nombre masculino, perdón, el pronombre masculino al hablar de él. Por ejemplo, en Juan 16 se refiere más de 30 veces al Espíritu como él y sus derivados. Como abogado, tiene un oficio que solo puede realizarlo una persona. Os enviaré otro consolador. En Juan 14, fíjese bien, versículos 16 y 17. Aquí nuestro Señor habla de otro que es semejante a Él y que podría interceder, ayudar y consolar. ¿Qué le parece si vamos a buscar este pasaje de la Escritura rápidamente allí en el Evangelio de Juan? Evangelio de Juan, capítulo 16, de hecho, un capítulo precioso que yo le invito a que lo lea todito. Amén. Fíjese bien, en Juan capítulo, perdón, 14 versículos 16 y 17, la palabra nos dice esto, ¿verdad? Obviamente, en palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Note cómo Jesús se refiere al Espíritu Santo claramente con el pronombre con el que nos dirigimos a una persona, y esto, fíjese bien, en género masculino, es decir, el pronombre él. Aquí lo vamos a poner, ¿verdad? Lo hace con el pronombre masculino, él, ¿sí? Esto obviamente nos indica que es una persona. Y en más de 30 ocasiones Jesús así se dirige con él, también en el capítulo número 16 de este mismo Evangelio de Juan. Amén. Mire, ¿qué debemos de entender de todo esto? De esto debemos de entender que la iglesia de Jesucristo, si estudiáramos esta doctrina como lo estamos haciendo, saldríamos de muchos problemas, de muchas confusiones. Trataríamos, fíjese bien, correctamente a la tercera persona de la Trinidad. Le buscaríamos a Él más que al hombre, más que el carisma de una persona, más que el potencial o las capacidades de un ser humano, sea hombre o sea mujer. La iglesia de Jesucristo estaría a los pies del Espíritu Santo, sujetándose a Él, deseándole a Él, buscándole a Él. Y esto le traería tal poder a la iglesia que nos pareceríamos sin duda a la primera iglesia que vemos en el libro de los Hechos. ¿Sabe? Mucha gente le llama a aquella iglesia una iglesia obsoleta, una iglesia primitiva, ¿verdad? En lo personal no me gusta ese término, yo elijo llamarla la primera iglesia. Claro, el término primitivo nos habla de primero, ¿verdad? Sin embargo, a veces he escuchado a gente que utilizan ese término como haciendo, fíjese bien, cierta alusión a como si fueran, ¿verdad?, cristianos que nada tenían que ver con nosotros, como si nosotros fuéramos muy avanzados. Mire, somos tan avanzados que estamos ignorando al Espíritu Santo. Dese cuenta de qué nos ha servido el decir que somos maduros o el que tenemos conocimiento o el que somos más avanzados que la iglesia primitiva. Cuando la gente utiliza el término primitivo haciendo alusión a algo denigrante, a algo como si nosotros fuéramos superiores, es cuando un servidor no está de acuerdo. Pero claro que el término primitivo, recuérdelo, sí nos habla de lo que es primero. Amén. Bueno, simplemente le hago ese comentario por el hecho de que a mí me gusta llamarle la primera iglesia. Amén. Y si le diéramos la importancia al Espíritu Santo, mire, nos pareceríamos a la primera iglesia. Sabe que hoy en día, escuche lo que voy a decir, sabe que hoy en día la triste realidad es esta, el que la primera iglesia de aquel primer siglo nos lleva muchísima ventaja, que ni a los talones le llegamos. Vea nada más el libro de los Hechos. Vea cómo se movían en el poder del Espíritu de Dios. Y no solamente en el poder, sino en el fruto, en el amor. Cómo eran capaces, fíjese bien, de dar, de despojarse, de entregarse
aún bajo las peores circunstancias. Tenían madurez, escuche, para poder discernir la voz de Dios. Y esto sin tener mucho tiempo de ser cristianos. Y hoy en día, ¿qué está pasando con la iglesia? ¿Se da cuenta de lo que está pasando? Nos sentimos tan maduros, nos sentimos tan sabios. Oh, sí, ¿verdad? Nos sentimos tan avanzados en el Evangelio, que de qué nos sirve eso. Para puras mermas en el Evangelio, puras lástimas en el Evangelio. Debiéramos de aprender de la primera iglesia, quien valoró al Espíritu Santo como una persona. Y esto es lo que nos muestra lo que estamos leyendo aquí en el manual. La intención es esa, mostrarnos que si Jesús le trató como a una persona, nosotros debiéramos de hacer exactamente lo mismo. Darle ese valor. Amén. Bueno, entonces lo primero, fíjese bien, en lo que nos muestra este punto que estamos mencionando en relación a cómo Cristo le trató, obviamente confirma o nos da la evidencia en Juan 14 y en Juan capítulo 16 de que el Espíritu Santo fue tratado por Jesús como un alguien, como una persona. Amén. Entonces, es el primer aspecto. Lo segundo, fíjese bien, el inciso B, vamos a ver, ¿verdad? Tres aspectos que son muy importantes. El primero ya lo vimos, ¿de acuerdo? Voy a poner aquí una línea, ¿sí? Y vamos a ponerle aquí evidencias, evidencias bíblicas. Bueno, la primera evidencia ya la tenemos. Cristo le trató como a una persona, ¿sí? Y ahí están los pasajes bíblicos en Juan capítulo 14 y asimismo en Juan capítulo 16. Ahora, la segunda evidencia es de que los maltratos, inciso B, los maltratos que sufre el espíritu prueban su personalidad. Es decir, los maltratos de que se le hacen objeto. ¿Sí? ¿Esto qué prueba? Que el Espíritu Santo es una persona. ¿De acuerdo? El Espíritu Santo es una persona. Vamos a ver esto, fíjese bien, léalo conmigo. El Espíritu Santo puede ser contristado, se puede blasfemar contra él, se le puede insultar y mentir. ¿Qué le parece si buscamos estos pasajes? Es importante. Isaías 63, vamos rápidamente para allá, ¿verdad? Si llega antes que yo, pues léalo, ¿verdad? En Isaías capítulo 63 y el versículo número 10 leemos esto. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Fíjese, hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Qué tremendo, ¿verdad? La prueba de que así como usted hace enojar, ¿verdad? A los que le rodean y no le cuesta naditita de trabajo, cuidado, a veces eso hacemos con el Espíritu Santo, con nuestra rebeldía, con nuestra dureza de corazón. Vamos a leer el siguiente pasaje y vamos a regresar a Efesios, al Nuevo Testamento, capítulo 4 y versículo número 30, que de hecho no hace mucho era una cita bíblica que un servidor recomendaba a la iglesia que la aprendiera de memoria. Amén, donde nos habla de que podemos contristar al Espíritu Santo de Dios. Entonces, en Efesios capítulo 4, versículo 30, fíjese bien, leemos lo siguiente, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La palabra contristar nos habla de entristecer, de hacer entrar en una profunda tristeza. ¿Sabe? Eso le hacemos al Espíritu Santo cuando lo ignoramos, cuando no le damos tiempo, cuando simplemente nuestra vida opta por darle importancia a tantas y tantas otras cosas antes que a Él. ¿Sí? Vamos a ver lo que nos dice la palabra en Mateo 12. Amén. En el Evangelio de Mateo, capítulo número 12, un pasaje, ¿verdad? En el que, bueno, pues hemos explicado en otras ocasiones, pero vamos a leerlo.
pero que nos muestra que se puede blasfemar, se puede insultar al Espíritu Santo de Dios. Entonces ahí en Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32, leemos esto. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Qué sentencia tan fuerte da nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nos habla de que cualquier blasfemia, cualquier palabra en contra del Hijo del Hombre, en contra de Él, dice Él, será perdonado. Pero el que dijere algo en contra o el que blasfemare en contra del Espíritu de Dios, dice, no tiene perdón ni en este siglo ni en el que viene. ¿Qué es una blasfemia? ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? ¿Sabe? A veces relacionamos la palabra blasfemar, ¿sí? Desde el original, con el simple hecho de decir algo en contra, de ofender o de insultar. Pero quiero explicarle un aspecto más amplio de la palabra original de lo que es blasfemar. Incluye eso que le mencioné, sí, pero la blasfemia contra el Espíritu también abarca el hecho de desacreditar su mover, de desacreditar sus operaciones. En otras palabras, cuando usted o yo ponemos en tela de duda lo que puede ser del Espíritu Santo y atribuírselo, fíjese bien, a cualquier otro tipo de mover, incluso hasta del mismo demonio, hasta del diablo, es blasfemar contra el Espíritu Santo. Recuerde lo que le dijeron a Jesús, ¿verdad? A Jesús le dijeron, por Belcebú echas fuera a los demonios, ¿sí? Entonces Jesús les da una explicación que les lleva, fíjese bien, le lleva a él a decirle esto a la gente con la que él estaba en ese momento presente y que lo estaban acusando de que no era por Dios, sino que era por Satanás que hacía todo eso. Entonces el blasfemar no solamente es decir algo en contra, sino hacer algo en contra. El acreditarle, fíjese bien, lo que es del Espíritu a Satanás, eso también es blasfemar. ¿Sabe? Es por eso que hay ciertos aspectos del mover del Espíritu que tajantemente, hermano, uno se da cuenta por medio del discernimiento espiritual, del conocimiento espiritual que Dios nos da, de que no es el mover del Espíritu de Dios, sino que es la carne o incluso espíritus engañadores. Pero hay otras acciones del mover del Espíritu en las cuales, escuche esto, haríamos bien en callar y en no hacer nada, sino respetar el mover del Espíritu Santo. Porque lo que podamos decir o lo que podamos hacer, cuidado, puede rayar en la categoría de blasfemar en contra de Él. Entonces, se da cuenta de lo delicado que es esto. Debemos de tener cuidado y no juzgar a la ligera, sino que sea la misma presencia del Espíritu la que nos confirme si es Él o no. Y cuando no tenemos esa certeza, mire, mejor haríamos en no criticar, en no señalar, en no juzgar, en no decir ni hacer algo a la ligera, porque cuidado, podríamos caer en esa condición de blasfemia. Bueno, el siguiente pasaje, fíjese bien, Hebreos 10, verso 29. Vamos a leerlo. Amén. Una sentencia, un versículo, ¿verdad?, que nos va a recordar el cuidado que debemos de tener. Fíjese bien. Hebreos 10, versículo número 29 nos dice lo siguiente. ¿Ya llegó ahí? Léalo conmigo. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. Bueno, aquí en este versículo, ¿verdad? De Hebreos, capítulo 10 y número 29, perdón, ¿cuál leí? No leí el 29, ¿verdad? No, vamos al 29, estoy en otro capítulo. En el verso 29, perdón, leemos esto. Mire, dice, ¿cuánto mayor castigo
pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Era lo que le mencionaba, una sentencia que es dura, hermano, es dura. Lo hace el autor a los Hebreos con una pregunta en relación a la sentencia de aquel, fíjese bien, que pisoteare, aquel que ignorare, aquel que rechazare, aquel que simplemente hiciere afrenta al Espíritu de Dios, al Espíritu de gracia. Léalo nuevamente. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Si leemos los versículos anteriores, nos damos cuenta de la sentencia que habla en relación a aquel, fíjese bien, que violaba la ley de Moisés. Bueno, el autor a los Hebreos dice, si aquel que transgredía la ley era merecedor de un castigo terrible, el autor a los Hebreos dice, el Espíritu Santo es superior a la ley de Moisés. Entonces, si el castigo para los que transgredían la ley era fuerte, ¿qué creen? Dice el autor, que merecerá aquel que pisoteare al Hijo de Dios, la sangre derramada por él, aquel que hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Hermano, hasta da escalofrío nada más de pensar eso, ¿verdad? Vamos al siguiente pasaje, Hechos capítulo 5, regrese conmigo al capítulo 5 de el libro de los Hechos. Amén. Al versículo número 3, si usted recuerda, es la historia de Ananías y Zafira. Bueno, qué sentencia, ¿verdad? Tan dura recibieron estos dos personajes, este matrimonio, por intentar burlarse y engañar al Espíritu Santo. En el verso 3 leemos, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Note cómo al Espíritu Santo, hermanos, se le intenta mentir, se le trata de mentir. Sin embargo, el Espíritu de Dios, hermano, todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo ve. Pero la intención nuestra es lo que cuenta, me explico. Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo diciéndole, vamos a vender la heredad con tal propósito y en tanto. Y ellos sustrajeron, quisieron engañar al Espíritu Santo, lo cual el Espíritu Santo no se los permitió. No fue Pedro quien provocó la muerte de este matrimonio, fue el mismo Espíritu de Dios. Hermano, sabe que esto pasó en el Nuevo Testamento y sabe que usted y yo estamos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué ya no pasan estas cosas? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Por lo que dije ya hace un momento. La primera iglesia no le llegamos ni a los talones. Si así fuera, escuche, hoy en día habría muchísimas muertes por causa de todo lo que le hacemos al Espíritu Santo. Diga conmigo, ay, 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 ay. A ver, un ay, 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 así, con ese sentido de miedo, de temor, porque es tremendo en verdad, hermanos. Es tremendo, verdaderamente, escuche, si nos moviéramos como la primera iglesia lo hizo, no solamente el poder, la unción, no solamente las bendiciones, sino también cuidado. La parte del temor a Él, del respeto a Él, nos llevaría a que cuando le faltáramos al respeto, le mintiéramos o le engañáramos, miren, nos llevaría eso a experimentar cosas, muerte física, muerte espiritual, como lo que experimentó Ananías y Zafira. ¿Sí? Así que tampoco podemos decir gracias a Dios que no pasa eso, no, porque ese gracias a Dios sería contrario, ¿verdad?, a lo que debiera de ser el mover del Espíritu de Dios en nuestros días. ¿Sí? Mire, es más, de hecho le voy a decir una cosa.
Si nos moviéramos como en la primera iglesia, mire, ¿qué necesidad habría de querer engañar al Espíritu Santo? Tendríamos un mismo corazón, seríamos de un mismo sentir, de una misma entrega para Él. No habría necesidad de eso. Sin embargo, Ananías y Zafira nos muestran que hay gente que todavía cree que puede hacer eso. Vivir como le plazca, hacer lo que quiera, evadir o tratar de engañar al Espíritu de Dios. Cuidado. ¿De acuerdo? Vea por qué quise que leyéramos estas cintas. Nos muestran los rasgos que estamos explicando en este segundo punto o en el punto del inciso B. El maltrato del que hacemos objeto al Espíritu Santo. Dese cuenta de esto. A ver, mucha atención. Pónganme mucha atención aquí. Tenemos que ser conscientes de esto que es muy importante. El hecho de que cuidado, cuidado con lo que estamos haciendo, de cómo estamos tratando al Espíritu Santo. Ay, 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 ay. Debemos de tener mucho cuidado. ¿Sí? Vamos a continuar leyendo aquí. Después de las citas, ¿verdad? Aquí en el inciso B, leemos, si el Espíritu de Dios fuera solamente una influencia, no habría necesidad de preocuparnos del trato, ¿sí? Que el hombre le da. Porque una influencia, ¿sí? Porque una influencia, fíjese bien, es incapaz de reconocer, de sentir o accionar. Pero como creemos que Él es una de las personas de la deidad, debemos tratarlo como a una persona y allegarnos a Él como persona, glorificarle en nuestro corazón como persona, lanzarle destellos de nuestro especial y particular amor a Él como persona y conversar con Él como persona. Esto que escribí aquí, hermano, fíjese bien, nos debe de hacer reaccionar, detenernos. Y si no estamos tratando al Espíritu Santo como debe de ser, cuidado, cambiémoslo. Gracias a Dios no hemos caído muertos, ¿sí? Gracias a Dios no está pasando, fíjese bien, algo peor en nuestra vida que pudiera ser por causa de no tratarle a Él como debe de ser, como Dios manda, como decimos. Entonces, mucha atención. Se da cuenta que hay aspectos de nuestra vida en los que pudiéramos estar pasando una situación, a lo mejor no por pecado, a lo mejor no por malas decisiones, no a lo mejor por algo, no sé, indebido que hayamos hecho, sino porque no le estamos tratando bien a Él. Y el Espíritu Santo nos está, fíjese bien, llamando la atención en nuestro ser para que le demos el trato debido. Y puede ser que algo de lo que estemos viviendo sea con ese propósito. Bueno, qué importante es la enseñanza de hoy que nos abre los ojos, nos despierta y nos hace ver que si no estamos tratando al Espíritu Santo bien, como merece, como persona, como aquí sugiero, fíjese bien, puede haber señales en nuestra vida que nos indiquen que tenemos que comenzar a hacer. Amén. Vamos a ver el tercer inciso o el punto número 3 en relación a todo esto. Lo voy a anotar aquí de este lado. Fíjese bien. En el punto número 3 hablamos de las acciones del Espíritu solamente pueden ser realizadas por una persona. Entonces, lo que hace solo lo puede hacer una persona. ¿Sí? Lo que hace el Espíritu Santo describe que solamente lo puede hacer alguien que es una persona. Amén. Bueno, pues entonces vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver este tercer aspecto. ¿Qué le parece? Inciso C. En el Antiguo y Nuevo Testamento hay en total unos 160 pasajes que representan acciones del Espíritu, por lo que negar su personalidad sería dejar sin sentido y reducir al absurdo esas referencias. A continuación, anotamos algunas de las cosas que puede hacer el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Hermano, es como
querer tapar el sol con un dedo, ¿sí? No se puede hacer eso. Sin embargo, pues hay quienes lo quieren hacer, quieren negar que el Espíritu Santo es un alguien. Y ya lo dije en otras enseñanzas, tantas denominaciones, perdón, tantas, sí, denominaciones, redes, organizaciones humanas de iglesias, ¿sí? Que hacen nula a la persona del Espíritu Santo, a la actividad del Espíritu Santo. No podemos hacer eso. Hay tantas referencias en la Biblia, ¿sí? Que es como querer arrancar las hojas de la Biblia y decir, no es cierto. No, 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 no podemos hacer eso. Ahí está escrito y nos muestran que Él se mueve porque Él es una persona. Bueno, vamos a ver los siguientes puntos. Fíjese bien, tenemos aquí varios. Vamos a leer. Puede escudriñar, ¿sí? En Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10, vamos a leerlo. Amén. Vamos para allá. De hecho, yo le mencionaba, ¿verdad?, que íbamos a estar viendo todos los versículos. ¿Por qué? Porque el tema de hoy lo amerita. Es decir, no quiere decir que en otros no. Yo le invito a que usted lo haga después en su estudio de la clase, ¿verdad? Pero aquí es necesario ver los versículos por lo que estamos explicando. En Primera de Corintios 2, versículo 10, leemos esto. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Sabe? La palabra escudriñar nos habla no de un estudio superficial. La palabra escudriñar nos habla de un estudio detallado, minucioso, de un análisis desmenuzadito, mire, valga la redundancia, ¿verdad? De desmenuzar algo por completo en todas sus partes para poderlo conocer. Amén. Eso es lo que nos indica la palabra escudriñar. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo puede escudriñar. Lo escudriña todo. Aún dice aquí lo profundo de Dios, del corazón de Dios. Amén. Bueno, fíjese bien. ¿Y cómo escudriña? Leamos acá en el manual. Dice, para él no hay provincia apartada. Todas las cosas de Dios, de las escrituras, del corazón humano, en fin, todo lo escudriña y luego revela sus descubrimientos, sean estos preciosos o perniciosos. ¿Sí? Como el Espíritu Santo llega a lo más profundo, saque desde ahí lo que hay en el caso de nuestro corazón. Puede haber cosas buenas, pero cuidado, también el Espíritu Santo saca a la luz las cosas malas de nuestra vida. ¿Y para qué? ¿Sabe para qué? Para darnos la oportunidad de arrepentirnos y de cambiar. Amén. Segundo punto, puede hablar, ¿verdad? Vamos a libro de Apocalipsis y a primera de Timoteo. Vamos a Apocalipsis en el capítulo número 2, ¿verdad? Allí al principio, en este precioso libro de la revelación, ¿verdad? En Apocalipsis 2, versículo número 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, simplemente este pasaje nos muestra que tenemos, fíjese bien, que tener la capacidad de oír lo que el Espíritu habla. Por lo tanto, el Espíritu Santo puede hablar. Lea conmigo ahora en Primera de Timoteo. Vamos para allá. Vamos a regresar un poquito hasta Primera de Timoteo en el capítulo número 4. Amén. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente. ¿Cómo es que el Espíritu dice claramente? Bueno, porque Él tiene la capacidad de hablar, de comunicarse, de darse a entender, ¿verdad? Y bueno, terminamos de leer el versículo que dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Van a escuchar espíritus engañadores, pero no al Espíritu Santo. Qué tremendo. Tengamos cuidado. ¿Se da cuenta del peligro en el que vivimos? Por causa de ignorar al Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, siguiente punto, fíjese bien. Bueno, vamos a terminar de leer lo que mencionamos en este punto. Fíjese bien.
decimos esto, más de 7 veces leemos, el Espíritu dice a las iglesias y sus mensajes los lleva al individuo. Si alguno oye, se le describe susurrando sus palabras al oído de los santos, o sea, de nosotros, de la iglesia. ¿Usted ha escuchado la voz del Espíritu? ¿Usted le ha experimentado de esa manera? Si no, yo le invito a que lo haga. Es una experiencia preciosa. El poder discernir de todo las palabras, la voz del Espíritu Santo. Él puede hablar. Eso lo hace una persona. Siguiente punto, puede clamar. Oh, esto es hermoso. Gálatas capítulo 4. Vamos ahí atrasito un poco. Gálatas capítulo 4 y versículo número 6 dice, y por cuanto sois, perdón, hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Precioso, hermano. ¿Sí? Dice que por cuanto somos hijos, ¿sí? Ya no somos, fíjese bien, esclavos, ¿sí? Ya no somos ajenos a Dios, como todo el capítulo de aquí nos habla, ¿verdad? Sino que ahora tenemos las promesas, hemos llegado a una madurez, hemos llegado a un conocimiento en el que ahora somos hijos de Dios. Pues dice Pablo, dice, Él nos ha dado del espíritu de su Hijo, del espíritu del Señor. Y dice aquí, el cual clama, Abba Padre. ¿Sabe lo que significa Abba Padre? Creo que todos lo conocemos. A ver, escríbamelo ahí en el chat. Dígame qué significa la frase Abba Padre. ¿Sí? Gloria al Señor. Vamos a continuar leyendo aquí en lo que usted está escribiendo ahí. Fíjese bien, ninguna lengua, sino un clamor. Es decir, esto describe un clamor, no una palabra clara, sino como un gemido, como una voz, fíjese bien, en clamor, en un sentido, hermano, de clamar. Es lo que hace el Espíritu Santo. Bueno, así nos recuerda Él nuestra bendita relación, una relación que es posible gracias a su obra regeneradora. Amén. A ver, ya me anotó ahí qué significa Abba Padre. Gloria al Señor. Siguiente punto, el cuarto. Dice, puede orar. Amén. Es decir, o interceder. Vamos a ver lo que nos dice Romanos, Pablo a los Romanos en el capítulo 8 y versículo número 26. Nos dice así la palabra. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo, o sea, el Espíritu Santo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces no pedimos como debiéramos de pedir, pero ¿sabe qué hace el Espíritu Santo? Intercede por nosotros y aún lo hace con gemidos indecibles. No sé si usted ha llegado a algún punto de experimentar eso en su vida, de clamar así, de interceder así por alguien o por un dolor que usted haya sentido, que de sus palabras, de su voz no salía una palabra clara, sino que salía un gemir, salía un dolor, una carga tan grande a favor de alguien. Así lo hace el Espíritu Santo por nosotros. Y nosotros, bien, gracias, ¿verdad? Nosotros, sí, después, luego, sí, si me queda tiempo. No, no voy a poder ir. Mire, no tengo palabras para describir lo ingratos que somos con el Espíritu Santo. Y me incluyo. No tengo palabras para describir lo ingratos que somos con alguien que intercede por nosotros con gemidos indecibles que nadie puede decir. Creo que esto nos debe de hacer reaccionar y cambiar la actitud que tenemos hacia Él. Valore,
¿Qué le cuesta? ¿Qué nos cuesta? Valoremos. No digamos, ay, al pastor se le ocurrió, no. Ay, quiere que estemos en la iglesia. No. ¿Sabe? Es un deseo del Espíritu de Dios. Y aparte, en las debilidades de nuestra vida, dígame cuánto sí o no necesitamos la ayuda de Él. Nosotros no podemos. Hemos fracasado en ello. Necesitamos la ayuda espiritual de Él. Amén. Fíjese, aquí leemos esto. En este punto puede orar Romanos 8:26. Solamente las personas pueden orar. Por lo tanto, el Espíritu tiene que ser una persona para poder articular oraciones. Amén. Dice, de este modo, se le identifica como Cristo, se le identifica con Cristo, perdón, como intercesor. En el versículo 24, aquí mismo en Romanos 8, leemos, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperar? ¿Sí? Ahora, en Hebreos 7:25, mire, vamos rápidamente otra vez para allá. En Hebreos 7:25 leemos, fíjese bien, este aspecto, ¿sí? Que lo identifica con Cristo como intercesor. Hebreos 7, versículo 25 nos dice esto, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, hablando en relación a Cristo, amén, como un intercesor. Y asimismo en Primera de Juan, allí adelantito, ¿verdad? Vaya conmigo a Primera de Juan, en el capítulo número 2 y versículo número 1, ¿verdad? Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Un abogado es un intercesor. Amén. Entonces, vea cómo la palabra nos muestra que las actividades del Espíritu que puede orar, que puede interceder, le identifican con Cristo también como nuestro abogado, como nuestro intercesor. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Siguiente punto, puede testificar. Juan 15, versículos 26 y 27. Vamos a este precioso evangelio. Capítulo número 15. Amén, ya llegó. Váyalo leyendo. Juan capítulo número 15, versículos 26 y 27, leemos esto. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén. Entonces el Espíritu Santo da testimonio acerca de él, acerca de Jesús. Por eso decimos que el Espíritu Santo es el Espíritu del Señor, porque hace real, da testimonio acerca del Hijo de Dios, de Jesucristo. Amén. Entonces, para poder vivir la vida cristiana, ¿qué necesitamos? Contéstenlo, ya lo hemos mencionado muchas veces, ¿sí? Vamos a leer aquí mismo en el punto que estamos estudiando, dice, de estos pasajes, fíjese bien, queda bien claro que si el Espíritu Santo no es una persona, pues tampoco nosotros tenemos personalidad, ya que a él se le aplica la misma capacidad de testificar que nosotros tenemos, ¿sí? El Espíritu nos da testimonio a nosotros y luego a través de nosotros al mundo. Amén. El Espíritu Santo nos da testimonio de Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros demos testimonio de Jesús al mundo. Entonces, si nosotros como personas podemos testificar, entonces el Espíritu Santo es una persona porque Él también puede testificar. Use esa lógica, ¿de acuerdo? Gloria al Señor. Siguiente punto, puede enseñar. Aquí mismo donde estamos, en el capítulo, ¿verdad? 14 de Juan, un versículo que ya leímos anteriormente, pero vamos a citarlo nuevamente. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire, hay cosas en la Biblia que a veces uno como predicador, como pastor, como maestro de la palabra,
Uno a veces dice, ¿por qué no viene en la Biblia así clarito, verdad? Temas, por ejemplo, de la escatología, sí, temas que tienen que ver, fíjese bien, con el pecado, con la gracia, que cómo estaría bien que vinieran así escritos. Pero sabe, es tarea nuestra relacionarnos con el Espíritu Santo para que nos enseñe todas las cosas. Amén. Y en ocasiones yo he dicho eso. No está escrito así claramente porque es algo que necesitamos descubrir en una relación personal e íntima con el Espíritu Santo, porque ahí está escrito que Él nos enseñará todo, todas las cosas. Amén. Hay cosas que clarito, mire, sí están escritas y las entendemos, pero hay otras que necesitamos ir a oración, ir a comunión con el Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso, ¿no le parece? O sea, Él nos está esperando para descubrirnos ese precioso tesoro de conocimiento. Amén. Gloria al Señor. En Juan, ahí mismo en el capítulo 16, pero ahora en el versículo 12 al 14, leemos esto. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Es a lo que me estoy refiriendo, lo que le estoy comentando, ¿verdad? Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto es lo que le estaba mencionando. Aquí la palabra del Señor, fíjese bien, nos lo muestra. Amén. Es la base lo que Cristo dice. Dice, hay cosas que no les puedo decir porque no las van a entender. No saben ahorita, no las pueden aterrizar, no las pueden asimilar. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os llevará a toda la verdad. Él les va a enseñar, dice, aún, dice, las cosas que habrán de venir. Amén. En el verso 14 leemos esto hasta el 15. Leemos, dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo no habla de sí mismo. Sí, ya un pasaje que ya estudiamos que es pretexto para muchos para desacreditar y hacer a un lado al Espíritu Santo. No, lo que estaba Cristo dando a entender es que el Espíritu Santo, fíjese bien, en unidad con la deidad, habla, no por su propia cuenta, sino en unidad precisamente con la deidad, con la Trinidad. Amén. Y Él nos da a conocer lo que oye del Padre y lo que oye del Hijo. Nos lo entrega, nos lo da a conocer. Por lo tanto, hermano, dése cuenta. ¿Sí? Por eso Santiago dice, ¿verdad? Que el que se cree falto de sabiduría, pídasela a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Hermanos, estamos bien tapadotes de la cabeza, bien tapados del cerebro, por causa ¿de qué? ¿Por causa de qué? De que no tenemos relación con el Espíritu Santo. Leemos la Biblia, ¿qué dijo, verdad? Y no le entendemos. ¿Por qué? Porque nos falta relación con el Espíritu Santo. No, hombre, mire, por eso nos conviene tratarle como persona. Amén. Y dejarnos enseñar por Él. Amén. Gloria al Señor. Fíjese bien en el siguiente punto, puede guiar. Amén. Vamos a Romanos 8:14. Nos dice así la palabra del Señor, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Un pasaje que mencionaba un servidor la semana pasada. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, es decir, hay quienes son guiados y hay quien guía. Quien guía o quien debe guiarnos es el Espíritu Santo. Amén. Esto nos da la confirmación de que somos hijos o hijas de Dios. Amén. Pero guiados por el Espíritu, no por la carne, no por el chuletón, ¿verdad? Que se emociona de repente y queremos hacer tantas cosas. No, no, no. Cosas reales, de a de veras, que seamos, fíjese bien, de a de veras, no de emociones, no de inestabilidad y cambios. Mire, que a veces estamos arriba y luego estamos abajo y a veces más abajo. No, estables, una vida
firme, perseverante, constante, una vida con estabilidad, una vida guiada por el Espíritu de Dios. Amén. Eso nos da evidencia de que somos hijos e hijas de Dios. Amén. Leamos aquí ese punto. Dice, la influencia impersonal no tiene poder para guiar directamente. O sea, si el Espíritu de Dios no es persona, no nos podría guiar. Sin embargo, el Espíritu puede guiarnos suavemente por los caminos de Dios. Él puede dirigir nuestros pasos y por lo tanto debe tener vida. O sea, es una persona. Último punto de esta parte, fíjese bien, puede dar órdenes. Amén. Puede dar órdenes. Bueno, vamos a leerlo en Hechos 16. Este pasaje es precioso, ¿verdad? De hecho, de este pasaje se deriva la formación de la iglesia en Macedonia, más particularmente en Filipos. Amén. Hechos 16, versículos 6 y 7 dice, y atravesando Frigia, dice Lucas, y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Es decir, le dijo a Pablo y a Silas, callen, no hablen aquí. Bueno, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió, tampoco en esa región. Y en el verso 8, escuche esto, dice, y pasando juntos a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche, perdón, un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Amén. Leí hasta el versículo 10, ¿verdad? Para mostrarle eso, que el Espíritu Santo puede dar órdenes y ser tajante y decir, no vayas, no hagas, no hables, no digas. ¿Sí? ¿Le hacemos caso? O necesitamos miren, unas buenas. ¿Eh? El Espíritu Santo a lo mejor nos está diciendo, no hagas eso, no vayas con esa persona, no te juntes, no prediques, no te desgastes así, ¿no? El Espíritu Santo nos está dando le estamos haciendo caso como Pablo lo hizo. El Espíritu le mostró a un varón macedonio que estaba en pie rogándole, ven a nosotros, necesitamos tu ayuda. La ayuda no de él como hombre, sino la ayuda de quien estaba en él, del Espíritu de Dios. Y si usted lee la historia, se forma la iglesia en Filipos. Filipos, una provincia, una ciudad de Macedonia, de toda la región de Macedonia. Bueno, vamos a leer aquí. Dice, puede dar órdenes, ¿verdad? Dice, fue impedido por el Espíritu Santo. Dice, si aceptamos la teoría del modernismo de que el Espíritu es solamente una energía dinámica divina, eso dice el modernismo, ¿sí? ¿Cómo podríamos explicar la aceptación de la administración del Espíritu por parte de Pablo y su autoridad sobre los asuntos de servicio? Para el apóstol, el Espíritu era la personalidad dominante dentro de la iglesia y se le debía obediencia implícita. O sea, si reconocemos que el Espíritu Santo es Dios, es el Espíritu del Señor, hay que obedecerlo. Amén. Y a Él, fíjese bien, le debemos de dar ese rasgo de autoridad dentro de la iglesia para obedecerlo. Bueno, los hechos presentan la presencia y presidencia del Espíritu Santo de Dios. Por eso hemos dicho que el título correcto para el libro de los Hechos debiera de ser Hechos del Espíritu Santo en hombres apostólicos. Amén. ¿Por qué? Porque la presencia y la presidencia en todo libro de los Hechos es el Espíritu Santo. Y sabe, estamos todavía en esa parte del libro de los Hechos. El libro de los Hechos no se ha terminado de escribir porque estamos en la era del Nuevo Testamento. Por lo tanto, el Espíritu Santo debiera de seguir siendo esa presencia y presidencia dentro de nuestras iglesias. Esa persona, amén, que esté presente y a quien nosotros le obedezcamos. Amén. ¿Estamos haciendo eso? Sabe, a mí me sorprende mucho que la gente luego desacredita ministerios, ¿verdad? Porque quieren ver al profeta y que las lenguas y que wow.
y no se dan cuenta de la palabra que se les predica. No se dan cuenta de que cuando uno predica la palabra, uno hace la función de profeta. ¿Y qué más claro quieren el mensaje que con la predicación de la palabra? Cuidado, el mensaje de un profeta, si su fruto no está bien delante de Dios, cuidado, ¿sí? Y gente me ha dicho, pastor, esta palabra que me dieron vendrá de Dios, ¿sí? Y sabe, yo les contesto una cosa, si trae confirmación y trae paz a tu vida, es de Dios. Pero si te trae temor y si te trae desconsuelo y te pone a llorar y que no, ni la luz del sol te calienta ni nada, cuidado, puede ser más la palabra del hombre que la de Dios. La palabra de Dios, claro, infunde temor, respeto, amén, pero no a un nivel de apartarnos, de estar, fíjese bien, atemorizados, no, sino a un nivel de que confirma la obra de Dios en nuestra vida y que ésta produce un fruto adecuado. Amén. Así que yo les invito, iglesia, valoren lo que tenemos en la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Mire, el siguiente punto lo vamos a ver a manera solamente prácticamente de lectura, o sea, de checarlo nada más, ¿de acuerdo? Así que vamos a la página 20, ¿sí? Que es los títulos del Espíritu son una evidencia más de su personalidad, el punto 2.2.3. Bien, bueno, leemos nombres y títulos del Antiguo Testamento. Dentro de esta parte de las Santas Escrituras hay unas 90 referencias directas al Espíritu en las que recibe 18 títulos diferentes, los que se pueden clasificar en tres grupos. Con la ayuda de una concordancia, fíjese, puede buscar estas referencias. O sea, no pongo aquí los versículos, pero con una concordancia bíblica. ¿Qué es una concordancia? Una concordancia es como un diccionario, pero no da definiciones, da las referencias de las palabras como están escritas. Las puede hallar así en donde están escritas, en qué pasajes, ¿de acuerdo? Bueno, fíjese bien. La primera clasificación, la del punto A, son los títulos que expresan su relación con Dios. Bueno, viene el título y a un ladito el número de veces que aparece así en el Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? Fíjese bien. El Espíritu de Dios 13 veces, el Espíritu de Jehová 23 veces, el Espíritu del Señor Dios una vez, el Espíritu 14, mi Espíritu 13, tu Espíritu 4 y su Espíritu 6 veces. Estos títulos son en relación con Dios, que lo relacionan con Dios. Amén. Ahora, títulos que expresan su carácter, el punto B. Tu buen espíritu, una vez. Espíritu libre, una vez. Tu Santo Espíritu, una. Su Santo Espíritu, dos. Y nuevo Espíritu, dos veces. Amén. Hablan de cómo es Él, de su carácter. Punto C. Títulos que expresan sus operaciones sobre los hombres. El Espíritu de sabiduría, tres veces. El Espíritu que estaba sobre Moisés, dos veces. El Espíritu de entendimiento, uno. El Espíritu de consejo y de poder, uno. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, uno. O a Jehová, uno. Espíritu de gracia y suplicación, uno. Espíritu de devastación, uno. Voz del Todopoderoso, uno. Voz de Jehová, uno. Aliento del Todopoderoso, una vez. Amén. Denle la vuelta, página número 21. Nombres y títulos, pero ahora del Nuevo Testamento. Los anteriores del Antiguo, ahora vamos a ver los del Nuevo. Leamos. Hay en el Nuevo Testamento 263 pasajes en los que se hace referencia directa a Él, o sea, al Espíritu Santo como persona, en los que se le dan 39 nombres diferentes al mismo Espíritu. Dice, los que se pueden clasificar en 5 grupos separados. Vamos a verlos. Los primeros, los del inciso A, nombres que expresan su relación con Dios. Amén. El Espíritu de Dios, 12 veces. Espíritu del Señor, 15. Mi Espíritu, 3. Su Espíritu, 3. La promesa del Padre, 1. La promesa de mi Padre, 1. Don de Dios, 1. El Espíritu del que levantó a Jesús de entre los muertos, 1.
El Espíritu que es de Dios, uno. El Espíritu del Dios vivo, uno. El Espíritu de nuestro Dios, uno. El Santo Espíritu de Dios, uno. El Espíritu que nos ha dado, uno. El Espíritu de vuestro Padre, uno. Y la virtud del Altísimo, una vez. ¿Qué le parece? Ahora, punto número B. Nombres que expresan su relación con Dios, el Hijo. Número 1, el Espíritu de Cristo, 2 veces. El Espíritu de Jesús, una vez. Espíritu de Jesucristo, una vez. Espíritu de su Hijo, una vez. Otro Consolador, una vez. Amén. Punto C. Nombres que expresan su propia deidad esencial. Él como esencia. El Espíritu, escuche, 99 veces. El mismo Espíritu, 6 veces. Un espíritu en el sentido de único, o sea, 5 veces. El Espíritu eterno, una vez. Los 7 espíritus, 4 veces. Denle la vuelta, página 22, y encontramos los del inciso C. Nombres que establecen su propio carácter esencial. ¿Cómo es Él? El Espíritu Santo, más de 100 veces. Número 2, el Santo, una vez. Inciso E. Nombres que expresan su relación con el pueblo de Dios. Fíjese, el Espíritu de verdad, 4 veces, el Consolador 3 veces, el Espíritu de santidad una vez, el Espíritu de vida una vez, el Espíritu de adopción una vez, el Espíritu de fe una vez, el Espíritu de sabiduría y revelación una vez, Espíritu de poder y disciplina una vez, Espíritu de gracia 2 veces, el Espíritu que Él hizo morar en nosotros una vez, el Espíritu de gloria una y la unción 2 veces. ¿Qué le parece? Mire, ¿cómo sacamos estas veces o estas clasificaciones tanto del Antiguo como del Nuevo? No nada más de cómo está escrito, sino de dónde está escrito, es decir, considerando el contexto para ver a quién o cómo se hace la referencia a él. Amén. Bueno, lea conmigo lo siguiente, ahí donde nos quedamos. Cada una tiene su propia significación y las necesitamos todas para darnos cuenta de todos los recursos de que disponemos en él. Por ejemplo, se le presenta como, fíjese bien, mucha atención en esto, Espíritu de gracia, ya que él es el dispensador del favor divino a todos los hombres. Es decir, el título que encontramos en el Antiguo y en el Nuevo nos habla, fíjese bien, de las acciones, funciones, operaciones, capacidades o esencia del Espíritu Santo. Es decir, de todo lo que puede, fíjese bien, darnos a partir de quién es Él. ¿Sí? Por así decirlo. Bueno, el siguiente punto. Espíritu de suplicación, debido a que nos enseña a orar y por qué cosas orar. Amén. Espíritu de revelación, porque es el encargado de revelar a Cristo a nuestra fe, al ojo de la fe. Espíritu de sabiduría, porque imparte sabiduría de lo alto. Espíritu de adopción, porque certifica la calidad de hijo que tiene el creyente. Amén. Gloria al Señor. Espíritu de Cristo, porque fue enviado por el Padre por intermedio del Hijo. Y Espíritu de verdad, porque hace que la palabra sea real para nosotros. Amén. Todos estos títulos, hermano, le vuelvo a repetir, nos hablan de quién es Él, qué hace Él, cómo lo hace Él y sobre todo, cómo nos involucra quién es Él con nosotros, hacia nosotros. Amén. Es como Él se da a conocer y lo que Él tiene para nosotros. Amén. Y quiero terminar la clase del día de hoy con el último punto, que es el 2.2.4, la deidad del Espíritu. Vamos a leer. Las escrituras no se detienen, fíjese bien, a probar la deidad, perdón, ni la personalidad del Espíritu Santo. Por todo lugar esa verdad se expresa claramente y está constantemente implícito el sentido de que los hombres tienen que estar ciegos para no verla o negarla. Es lo que hemos venido diciendo.
No se puede tapar el sol con un dedo. La Biblia es evidencia de la tercera persona de la Trinidad. No lo comprueba, habla acerca de él, lo da por hecho. Amén. Bueno, fíjese bien, hay que estar bastante ciegos para no ver eso. Denominaciones enteras de ciegos que ignoran el mover, el poder del Espíritu Santo hasta nuestros días. Cuidado. En forma completamente confiada, los escritores bíblicos hablan del Espíritu como Dios, lo conocen como Dios y le dan posición de igualdad con el Padre y el Hijo. Amén. Los autores bíblicos así le consideraron, o sea, al mismo nivel que el Padre y que el Hijo, es decir, como Dios mismo. Denle la vuelta, página 23. Leemos esto y con esto terminamos. Ahora veamos las siguientes características acerca de su deidad, pruebas de su deidad, por así decirlo. Número 1, el Espíritu es aclamado como Dios. Nos dirigimos a Él como Dios. Amén. Punto 2, el Espíritu comparte los mismos atributos del Padre y del Hijo. Amén, atributos que vimos en la materia de doctrina bíblica 1, cuando hablamos acerca de la doctrina de Dios. Los atributos que tiene Él, los tiene el Espíritu Santo y asimismo el Hijo. Amén. Punto 3. El Espíritu realiza tareas que solamente son posibles a la deidad. Si Él no es Dios, no podría realizar las tareas que vemos en la Biblia, en la palabra de Dios. Como Él es Dios, Él, por eso, llevó a cabo esas acciones o actividades. Y todavía lo sigue haciendo hasta nuestros días. Amén. Punto 4. El Espíritu se identifica con el Padre y el Hijo. Miren, ¿cuál es el propósito de este último punto con el que estamos terminando, el que mencionamos acerca de la deidad del Espíritu? Bueno, es para no hacerlo menos, es para darle el mismo lugar que a Dios Padre y que a Dios Hijo. Amén. Y no porque sea el Espíritu Santo quien hace real a nuestro Señor Jesucristo, le tratemos diferente, lo releguemos o lo rechacemos incluso, no le demos la importancia de vida. No, hermanos, el Espíritu Santo es Dios. Por eso, de ahí el nombre de la tercera persona de la Trinidad, Dios Espíritu Santo. Amén. Y démosle ese lugar en nuestras vidas, tratémoslo como quien es Él. Amén. Vamos a orar, vamos a terminar aquí. Vamos a darle gracias al Señor por esta enseñanza, ¿verdad? Llevamos un poquito más de una hora y 15 minutos aproximadamente, un tiempo razonable, un tiempo bueno, prudente también, ¿verdad? No cansarnos tanto, sino que en un tiempo, ¿verdad? Que es corto, bueno, pues podamos volver a ver la enseñanza, la repitamos, la entendamos todavía más, profundicemos todavía más. Amén. Vamos a orar. Primeramente por aquellos que necesitan tener a Jesús en su corazón, tener al Espíritu de Dios en su corazón, ser perdonados por el pecado que nos ha separado de Él, que nos ha llevado a condenación. El único mediador es Jesucristo. Y yo le invito a que si usted quiere tener ese precioso regalo de la vida eterna y la salvación de la condenación de sus pecados, solamente lo podemos tener a través de Jesucristo. Amén. Así que yo le invito a que haga esta oración conmigo si usted quiere recibir a Jesús en su corazón. Señor Jesús, hoy te abro mi corazón. Reconozco mis pecados, mis fallas, y te pido perdón por todo eso, porque he vivido una vida completamente separada de ti. He cometido muchos errores. Hoy me arrepiento de esa vida, pidiéndote perdón. Creo que viniste a morir por mí en esa cruz, dando asimismo tu sangre y tu cuerpo en pago por mi vida. Hago mío tu sacrificio, creyendo con el corazón y confesando con mi boca que eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entra en mi corazón, sé el Señor de mi vida, sé el Salvador de mi vida.
Dame de tu espíritu en mi corazón, en mi vida, en todo mi ser. Lléname con tu santo espíritu. Gracias, Cordero de Dios. A ti sea la honra y a ti sea la gloria por siempre. En tu nombre. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga. Felicidades porque ahora usted es un miembro de la iglesia y de la familia de Dios. Amén. Y asimismo, le invito a que se congregue, siga escudriñando la palabra, acérquese a un lugar donde le disipulen, amén, con la palabra de Dios. Si estamos a su alcance, es bienvenido en la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a terminar la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Y creo que esta, hermanos, sin duda, ha sido también sustancial, ha sido provechosa. A veces nos pueden preguntar, bueno, ¿por qué el Espíritu Santo es una persona? ¿Por qué? Por tres cosas. Número uno, Cristo así le trató. Una persona sufre maltratos que la Biblia da evidencias. Y las cosas que él hace solamente pueden ser hechas por alguien que es una persona. Tres puntos. Muchos pasajes, incluso de este último, muchos ejemplos que hay en la palabra. Son evidencias. El Espíritu Santo no permita usted que alguien lo denigre, que alguien hable mal de él. Defiéndale. Amén. Porque Él es una persona y está con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Así que ánimo, iglesia. Andamos un poco cansados ya, hermanos, pero gozosos de servir al Señor y de darlo todo por Él. Lo mejor de nosotros para Él. A veces usted puede ver que se me cierran un poco los ojos, ¿verdad? Pero mire, tenemos al Espíritu que aquí nos mantiene bien derechitos. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, pues vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Alégrese, gócese y vamos para adelante. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios en oración y no se pierdan las enseñanzas. En este mes de diciembre vamos a tener un periodo de vacaciones, 2 semanas, es decir, 2 lunes no tendremos clases y bueno, retomando posterior a esto, vamos, fíjese bien, a continuar con esta misma materia. Así que yo le estaré indicando las fechas, yo le estaré avisando, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a seguir adelante echándole ganas, estudien, manden sus cuestionarios, manden sus trabajos, sus tareas, pónganse al corriente. Si alguien falta en estas vacaciones, póngase al corriente. Sí los tomo en cuenta, aunque los envíen fuera de tiempo, pero es necesario que los envíen sus trabajos. Amén. Bueno, vamos a orar. Póngase de pie, gracias al Señor y alabemos a Cristo y a su Espíritu que está con nosotros. Señor, gracias por esta enseñanza, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Estamos en tus manos. Espíritu Santo, te necesitamos. Queremos estar contigo, te anhelamos también. Queremos aprender de ti y ser guiados por ti. Pues en tus manos está nuestra vida. Y hoy en este día, lunes 12 de diciembre, te damos las gracias por lo bueno y lo grande quien tú eres. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Vaya a cenar rico con los suyos. Compártale de lo que aprendió y que todo esto siga siendo de bendición. Amén. Pase muy buenas noches y que Dios lo bendiga.